Saludos, bienvenidos a InfoDataLine, información para la construcción inteligente. En esta quinta temporada me encuentro acompañada de especialistas que nos van a hablar sobre un importante tema en estos momentos en Venezuela. ¿Por qué se habla de un ingreso mínimo integral y cuál es su diferencia con el salario mínimo? Contamos con un panel de expertos, en este caso el abogado Frederic Cabrera. Él es especialista en el área laboral. El ingeniero Ricardo Uzcategui es asesor laboral de la Cámara Venezolana de la Construcción, y el ingeniero Leonardo Mata, CEO de Dataline. Para iniciar en este primer bloque del podcast, nos enfocaremos en una visión estratégica. Haremos un análisis preliminar sobre el impacto del ingreso mínimo integral en el sector de la construcción, un sector sensible a estos cambios. Para iniciar este primer bloque, abogado, ¿nos podría mencionar con este reciente aumento de 240 de ingreso mínimo integral? Existe mucha confusión. ¿Podría explicarnos técnicamente qué parte es salario base y qué parte es bono indexado según la Gaceta oficial? Ok, bueno, lo primero es que... Bueno, gracias por la invitación al ingeniero Leonardo Mata y gracias por la compañía del ingeniero Ricardo Uzcategui. My pleasure. Ok, bueno, y gracias a ustedes todos. Bueno, lo primero es que el concepto de ingreso integral no es nuevo desde el punto de vista de que se ha materializado en el acta de la mesa de diálogo social. Viene de la Gaceta del 1 de enero del 2023. Está ¿Está la Gaceta? Sí. Buenísimo. Gracias. Fíjense vamos a decir entonces cuál es la Gaceta. La extraordinaria 6.746 de fecha 1 de mayo del 2023. Y justamente el artículo 6 establece, con la finalidad de facilitar el cálculo de registro, análisis y revisión del ajuste de manera integral, armónica y coordinada, de todos los conceptos asociados al salario de los trabajadores con o sin incidencia salarial y aquellos beneficios otorgados a dichos sujetos con la finalidad de incrementar la protección social del pueblo venezolano, incluidos los conceptos de cestatique y bono contra la guerra económica, se denominará ingreso mínimo mensual a la suma total de tales conceptos. Claro, aquí hay que incluir, que después se dieron cuenta de esto la gente del CENIAT, el salario. ¿En qué se traduce esto? Que lo que se le paga al trabajador, bien sea por conceptos de carácter salarial y por conceptos de carácter no salarial, todos sumados, van a totalizar el ingreso integral del trabajador. En todo caso, fíjense que esta Gaceta, que ya tiene 3 años, ha sido ratificada en otras normativas. Por ejemplo, en la reforma parcial de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, lo que era antes la política habitacional, se estableció expresamente, sin distingo entre empresa privada y pública, que cuando se tenga que emitir una constancia de trabajo, en esa constancia de trabajo se tiene que totalizar, además del nombre de la persona, sus datos, cargo, el monto salarial. Pero adicional al monto salarial, los conceptos no salariales y sumarlos todos para totalizar un concepto que es el ingreso integral. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un paradigma que hay que romper, que es que una cosa es salario y otra cosa es ingreso. Yo sé que esto nos choca mucho, sobre todo a los abogados, porque alguien me podría decir, bueno, pero es que eso no está en la Ley Orgánica del Trabajo. Ok, no está en la Ley Orgánica del Trabajo, pero sí está en Gaceta y en otras normativas de hace más de 3 años. Y esto fue ratificado por lo que antes era la mesa, la tripartita, que ahora es esta mencionada o llamada, en resumen, Mesa de Diálogo Social, que el nombre completo es Mesa Nacional de Diálogo para los Consejos Nacionales y Sociales. Fíjense que en esta mesa, que repito, era lo que antes era
la tripartita, iba a decir trimartita, que fue el nombre que le daban por ahí, ¿no? Los maracuchos. Sí, está integrada por el gobierno nacional, por parte del sector privado, por Fede Cámaras, Fede Industria, y por el sector público está la CTB, de toda la vida, está la Central Bolivariana y está la Alianza Sindical Independiente Venezolana, OASIS. Esta acta es del 30 de abril y se ratifica básicamente lo mismo que es el concepto del ingreso integral. ¿Qué es lo que importa acá? Que tenemos que discriminar ahora en los contratos de trabajo, en los recibos de pago, en las convenciones, qué es salario y qué son conceptos no salariales, que ellos llaman bonificaciones no salariales o beneficios de carácter no remunerativos, y que la suma de todos esos conceptos, repito, los salariales y los no salariales, van a totalizar otro concepto que es el ingreso integral. Ellos fijan en principios del año 2023 un ingreso integral mínimo para únicamente el sector público, y el gran batacazo es que ahora, de acuerdo a esta acta convenio, que fue suscrita, repito, por todas estas representaciones, que este concepto de ingreso integral que fue fijado en $240, no porque sea pagado en dólares, sino porque se fija el dólar como moneda de cuenta, como referencia. ¿Y cuánto entonces tendríamos que pagar en bolívares? El monto equivalente a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Cuando leemos la cláusula del número 4, o no sé si me estoy extendiendo mucho. No, está bien. Pero fíjense que establece que en el caso del sector privado, dice, se exhorta al sector privado a acogerse al siguiente punto: a la extensión del ingreso mínimo mensual. ¿Cuál es el ingreso mínimo mensual? Repito, en el caso del sector público, es la suma del salario mínimo, que son 130 bolívares, aproximadamente 0,20 centavos de dólar, más el cestatique, que sigue en 40, y más el bono de guerra. ¿Cuánto es el bono de guerra? Suponemos que quedó en $200. Fíjense algo que hay que destacar, Leonardo, a ti que te encanta la economía. Es abrumador el aumento que ha tenido el ingreso del sector público en solo 3 meses. Pasamos de un bono de guerra de $90 a 120, y de 120 hace pocas semanas, 3 semanas aproximadamente, a 150, y ahora recientemente a 200. O sea que ha sido un aumento de más del 100% en solo 3 meses. Y para abundar en esto, el ministro Castillo, el día lunes, anunció que en 5 sectores que ellos mencionan como sectores estratégicos por su importancia, etcétera, donde está salud, educación superior, policía en todos los estamentos, y defensa, es decir, militar, se va a pagar otro bono adicional a los 240, que depende de la importancia por el estatus que tenga, en el caso académico de educación superior, por los años de antigüedad y el nivel de preparación o formación que tenga esa persona como profesor, y puede llegar a $130. Es decir, que una persona que estaba hasta hace un poco más de 3 meses, devengando 90 de bono de guerra más 40 de cestatique, es decir, y más 130 bolívares, aproximadamente $130 y algo, ahora puede devengar $370. Imagínate. Fíjate lo brutal de este aumento. ¿Qué ocurre si todo el sector público queda empujado a ese aumento abrumador en solo 3 meses? Que eso va a empujar también al sector privado, que tiene que reaccionar. Y seguramente va a venir un aumento de salarios en el sector privado. Ojalá que se acompañe por un crecimiento económico, que es lo que auguran todos los economistas, pero eso seguro va a empujar a que el sector privado tiene que aparejarse. ¿Qué dice entonces el acta? Que el sector privado se exhorta a que tiene que igualar por lo menos ese ingreso mínimo integral.
ese ingreso mínimo integral entonces quedaría también en 240. ¿Eso quiere decir que el salario queda en 240? No. Lo que quiere decir es que la suma del salario más otros conceptos de carácter no salarial, como puede ser cestatique, complemento de cestatique, bono por reembolso de transporte, HCM y cualquier otro concepto o beneficio de carácter no salarial, como los establecidos en el 105, la suma de todos deberían totalizar, por lo menos, para un trabajador que esté a tiempo completo, $240 a BCB al cambio. Abrimos entonces el debate, Frederic. Gracias por la disertación. Saludos a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales. Están conectados en este momento. Bueno, yo me voy a poner este lado, en la parte como analítico de datos y estas cosas. Hacemos el boletín de la construcción, analizamos datos, ¿no? Pero también analizamos realidades y analizamos los aspectos jurídicos. Entonces, muchos amigos que me comentaron, ese cuento me lo echaron, que están más confundidos cada año el Día de las Madres, ¿no? ¿Qué pasa con una serie de conceptos, ¿no? Entonces te pregunto, antes de entrar en estas cosas, porque nosotros los que estábamos en el sector construcción, pero cuando me dedicaba a pagar nómina y hacer cosas en la construcción, hay unas cosas que te quería comentar por curiosidad que te decía antes de que empezáramos a hablar, ¿no? Es el tema de la legalidad, el tema de la sustentación. Nosotros los edificios, los ingenieros, cuando calculamos un edificio, usamos unas normas, unas leyes, para poder cumplir, ¿no? La parte sismorresistente, etcétera, ¿no? Y me imagino no, como provengo de una familia de abogados también, siempre hay un estamento jurídico, hay todo un marco jurídico, una pirámide de Kelsen, hay una serie de cosas que uno viene oyendo, y bueno, que estudié un poquito eso en la universidad. Hay una cosa que se llama en derecho el Praeterlegen, que es la costumbre, regula las situaciones sobre las cuales la ley escrita guarda silencio, ¿no? Y segundo, la Contralegen, que es contra la ley, cuando la costumbre se opone a lo que dice la ley escrita, ¿no? Entonces, fíjate, por eso te hago este comentario, que es una duda que se me presenta, porque, por ejemplo, hay una sentencia, varias sentencias que ustedes conocen del tribunal, las partes laborales, donde dice que estas cosas, ¿no? Que dice que el fundamento para desvirtuar el tema de un pago de bono, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita justamente que aprobó el gobierno, es primero, ¿qué no es un bono? ¿Qué no puede ser un bono según la ley? Lo que está aprobado en la ley nuestra, en la ley orgánica del trabajo, ¿no? Dice, no es el fundamento técnico para anular esta sentencia, que era salario, es la habitualidad, es la cuantía, o sea que el bono representa más del 65% del ingreso total. Y la falta de pruebas de acuerdo a las redacciones que tiene el artículo 105 de la ley orgánica del trabajo, ¿no? Que es salud, formación y vestimenta. Nosotros lo que queremos darle una recomendación a nuestros amigos constructores y a los amigos es cómo cumplimos ahorita esto, porque claro, con esta acta que está allí, ¿no? La pregunta que yo me haría, ¿esa acta está por encima de la hora del trabajo, de las sentencias, o nos estamos transformando en el derecho ese constitucionario donde los hechos privan sobre, ¿cómo es la cosa? Como dicen ustedes los abogados, priva sobre la realidad, los hechos privan por la realidad, algo así o al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos esto tranquilo? Yo diría, es una acción interesante que, por ejemplo, el ministro del Trabajo que firmó este documento, ¿verdad? Y la comisión lo manden a la Inspectoría del Trabajo para que se anule toda solicitud que venga, porque dice que la redacción del bono es de acuerdo a las partes, ¿no? Como las partes, porque antes era lo que no está en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, ¿no? Si está fuera de ese ámbito, no se puede catalogar como, o dentro de ese ámbito, perdón. Entonces, sería cuestión de saber redactar bien esos bonos que se le va a dar en el sector privado, me estoy refiriendo por el sector público, bueno, ahí aplican otro tipo de consideraciones. Por el sector privado, los bonos tienen que estar bien redactados, ¿verdad? De acuerdo a eso que está allí en la recomendación. Y definitivamente es interesante ese eje de acción. Hay cosas que entonces hay que aplicarla constitucionalmente por lo que se llama hecho y costumbre o por hecho público y notorio. Transforma eso las fuentes del derecho original. Y la otra es, definitivamente, en Venezuela entramos entonces en una indexación, incluso de las convenciones colectivas, porque sería algo así para que los amigos se vean, entendan un poquito esto. Quiere decir que hay $240, que es lo mínimo que va a recibir una persona mensual, ¿no? Y va a haber unas fluctuaciones allí, ¿no? O sea, si las convenciones colectivas deben estar siempre por encima de eso. Eso no cambia un poco el juego, no lo barajea el juego laboral en Venezuela. Sí, pero ya eso venía cambiando de unos años para acá. Uh-huh. Cuando nosotros entramos a primer año de Derecho,
vemos una materia que se llama Introducción al Derecho. Y en esa materia, una de las cosas, de lo que vemos el concepto de ley. Cuando ves el concepto de ley, lo primero que te dicen es, la ley se rige por el principio de legalidad. ¿Qué consiste el principio de legalidad? Que es lo que te da seguridad jurídica. Que para que algo sea ley, tiene que haber agotado los pasos de la formación de la ley, la discusión en las cámaras, en el caso de nosotros es unicameral, y que sea publicado en Gaceta Oficial. Entonces, si no está publicado en Gaceta Oficial, no es ley. Y una ley solamente puede ser derogada por otra ley del mismo rango o mayor. O puede ser derogada porque se venció el plazo o entra en vigencia una vez. Es una clase de derecho. Es una clase de derecho. Pero a nosotros nos rompieron el paradigma de todo esto porque en el caso, por citar uno reciente, del Cestatique, muchos colegas, con nuestro atavismo jurídico que tenemos, decíamos, mira, el Cestatique son 1000 bolívares. ¿Por qué son 1000 bolívares? Porque la Gaceta vigente, que nunca se ha derogado, establece que son 1000 bolívares. Cuando le decían, ¿y no son $40? No, mira, en la Gaceta no aparece la palabra dólares, no aparece la palabra 40, no aparece la palabra indexación, todo eso es falso. Bajo el principio de legalidad sigue vigente los 1000 bolívares hasta que eso no se deroga. Y resulta que por un hecho notorio y comunicacional que se dijo en una tarima y después lo afirmó un ex ministro, que ya no era ministro ni siquiera, era diputado en ese momento, se reconoció que como fuente de derecho estaba el hecho notorio y comunicacional. La Sala de Acción Social del Tribunal Supremo de Justicia, el año pasado, en la sentencia Clínica Sanatriz, el abogado de la Clínica Sanatriz dice, mira, son 1000 bolívares, el trabajador dice, mira, son 40. Hasta esa fecha, yo peleaba en inspectoría fácilmente diciendo, bajo el principio de legalidad, son 1000 bolívares. ¿Qué ocurrió? Que con una sola línea y media, en la sentencia afirmó, son $40 por uso y costumbre. Perdón, por hecho notorio y comunicacional. Y con ese hecho notorio y comunicacional, se generó un pasivo contingente que en muchos casos era muy importante en muchos lugares. Yo citaba el caso de un club social, que yo soy abogado, no sé si era, yo les decía, vamos a ver si pagamos más bien los 40. Y me cayeron encima de la junta directiva, habían 3 abogados y me decían, no, son 1000 bolívares principio de legalidad. Se fue acumulando el desfase, actualmente 1000 bolívares son prácticamente $2, y bueno, el $40 son $40. O sea que el diferencial son $38, 90 y pico %. Cuando sale la sentencia, había un acumulado de 240 trabajadores con un diferencial. Y el reclamo que se hizo en inspectoría fue por todo el acumulado más los intereses moratorios. Imagínate. ¿Cuál es mi temor entonces? Traduzco ese caso reciente con esto. Que se diga que esto es un hecho notorio y comunicacional, que fue un acta suscrita y que de alguna forma esto pasa a ser, entre comillas resalto, vinculante, y estemos acumulando un diferencial, un pasivo contingente que después no va a generar un monto que en algunos casos puede ser brutal. Es decir, si usted ya está pagando un monto que está por encima de esto, pero usted lo está pagando por fuera, un sobrecito, etcétera, fíjese que el acta dice, para que sea válido que el bono no tiene carácter salarial, sin incidencia, usted tiene que, leo, punto 3, es importante. Escuchen este dice, punto. recibo de pago, 2 puntos. Se reitera la obligación, o sea, no dice que es potestativo, es obligatorio para la parte de los empleadores, de entregar un recibo de pago a los trabajadores que contenga todas las remuneraciones y beneficios. Es decir, él tiene que discriminar cuáles son y cuáles no son. Y después dice condiciones. El Ejecutivo Nacional, el sector privado, podrán pagar ingreso mínimo mensual mediante bonos de carácter no salarial. O sea, te están diciendo, usted puede pagar bonos no salariales bajo la denominación que usted considere. Punto y seguido. Se entiende que dicho monto incluye las bonificaciones no salariales que actualmente vienen pagándose. En el sector construcción, ¿cuál sería la de nosotros? El Cestatique y
el pago adicional que tenemos por cesta ticket, que lo va a explicar el ingeniero Ricardo Cátegui ahora, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el temor que yo tengo? Que si no llegamos a ese monto de 240 y lo reflejamos en el acta convenio o en el recibo, nos venga dentro de un año un reclamo por un diferencial. Ese es el temor que, repito, yo no tengo base legal, jurídica, contundente para decir que eso va a ocurrir. Pero sí tengo la experiencia de lo que acaba de pasar con el cesta ticket. Claro. Y lo que no quiero es que se nos repita la historia. Sí, entonces, bueno, fíjate, interesante. Entonces, bueno, como todo el mundo tiene acceso a inteligencia artificial, busquen por ahí entonces lo que quiere decir el Praeterlegen, que es la costumbre, regula situaciones sobre las cuales la ley escrita guarda silencio. Y la otra es el Contralegen. Entonces, para los contratistas y amigos que son los que nos interesa este tema, ojo, esto no es ninguna definitoria y considero que estamos tratando de más bien orientar, porque todavía eso tiene mucho camino que recorrer, creo yo, ¿no, Frederick? En el campo jurídico, los jurisconsultos pues tendrán que estudiar todas estas cosas bien, ¿no? Pero para el día a día, por los momentos, con Ricardo, ¿qué va a pasar con el constructor en el día de hoy, ¿no? Que tiene que pagar la nómina del viernes para mañana y tiene que ver cómo cumple con estas cosas, que es lo más importante. Y para eso estamos aquí con el ingeniero Ricardo Cátegui, lo cual nos une una gran amistad, igual que Frederick. Somos estudiosos de estos temas siempre, de la Cámara de la Construcción, los salarios estableciéndose permanentemente en la Cámara, que es una de las cámaras más activas con los trabajadores, ¿no? Que les va regularizando su ingreso. ¿Cómo ves esto, Ricardo? ¿Y cómo afecta el factor de costo asesor al salario, sobre todo, los componentes en las ofertas para la construcción ahorita? ¿Cómo ves eso? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a mi querido amigo Leonardo, con quien me ha tocado compartir la parte docente y la difusión de la buena aplicación de normas y de elementos de la construcción. Fíjate, lo primero que le puedo decir a la gente es que tenga paciencia. Aquí hay ahorita todavía la duda de que va a salir Gaceta o no. O sea, aquí están dando por hecho que no hay Gaceta. Nos hemos reunido y hemos conversado con dirigentes sindicales y algunos dicen sí, la Gaceta va a salir. Entonces, hay que esperar si realmente la Gaceta da. También a todos los constructores les recomiendo, hay que esperar que dice su colegio. O sea, los constructores deberían estar todos afiliados a la Cámara, no todos están, pero los que no están vayan corriendo a afiliarse a la Cámara Venezolana de la Construcción, que se va a reunir y va a también evaluar la situación y va a dar sus recomendaciones. El sector construcción, desde el punto de vista laboral, tiene ventajas, tiene unas grandes ventajas. Los trabajadores tienen una gran ventaja, que tienen federaciones sindicales que los apoyan y los aprueban y están pendientes de ellos, y tienen un contrato colectivo que los defiende y los ampara. Pero también tienen un gremio, que es la Cámara Venezolana de la Construcción, que tiene responsabilidad social y que ha estado permanentemente, y revisamos permanentemente, de hecho ahora está cada 60 días, las condiciones salariales de ingreso de los trabajadores. En el caso nuestro, de nuestra convención colectiva, de hecho sí era un petitorio, dentro del petitorio que se indexara, que se homologara con el Petro, y nosotros le dijimos no, y a eso estamos negados y mantendremos negados. Nosotros nos sentamos, discutimos, revisamos el aspecto y fijamos el piso. La Cámara de Construcción fija un tabulador donde se revisa periódicamente el salario tabulador y se revisa el cesta ticket. Y esa sí fue una idea mía, y inclusive Frederick, que fue compañero en la elaboración de la discusión de la convención colectiva, y los abogados eran muy temerosos de esto, y Frederick mucho de decir, mira, vamos a pagar el cesta ticket y lo vamos a pagar en efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos discutiendo la convención colectiva, este es como ingeniero, entonces no le tengo miedo. Nosotros estamos legislando, y si no lo homologan, venía Freddy, inclusive, bueno, es verdad, bueno, vamos a echarle pichón, pero él hizo una redacción que, si ustedes leen la convención colectiva nuestra, que respalda porque esa decisión es realmente adecuada, porque el trabajador necesita más energía, porque el trabajador y lo cierto es que nosotros acordamos. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era meterle platica al trabajador en su bolsillo, sin tener que pelear con la retroactividad de la ley. ¿Cómo hacemos para que el trabajador esté mejor?
bueno, vamos a darle un bono, ya lo teníamos, el bono se estatica y vamos a dárselo. En aquel momento, cuando estábamos discutiendo la convención colectiva, eran los 1.000 bolívares que acaban de nombrar por ahí, y le dijimos, vamos, ¿sabes cómo es la cosa? Yo te voy a dar 2.000, el doble, en ese momento. Y desde ahí, que fue en el año 23, 2023, desde el 23 de marzo, cuando cerramos la convención colectiva, hemos ido pagando, siempre en bolívares, todo es bolívares, pero por supuesto que la indexación es un elemento. Pues. A mí que me toca ser el numerólogo de la Cámara, yo llevo las estadísticas y llevo las estadísticas de cómo va variando el salario con el dólar y con el índice de precio del consumidor, que había desaparecido y afortunadamente ya apareció. Entonces, resumiendo, para los constructores tengan paciencia, para los trabajadores tengan paciencia, el ingreso es mensual, el mayo no ha terminado, vamos a revisarlo y le garantizo que vamos a cumplir con la ley en lo mejor para las partes. Tenemos ya la última reunión que hubo, a la última acta, que aumentó el salario a 1.000 y tantos bolívares, el 1.039 del obrero de primera, tiene pactada que la próxima reunión va a ser el 27 de mayo. O sea que ya el 27 de mayo vamos a tener una nueva reunión donde vamos a debatir y cómo nos vamos a adaptar a esta nueva legislación de hecho. Sería Ok, fíjate, gracias Ricardo. Te pregunto a Frederick, ¿no? Para aclarar conceptos y no ponerlos tan, vamos a decir, porque mucha gente que no conoce posiblemente la parte legal y tal, lo que le interesa son de dónde me agarro yo, qué es lo que me interesa a mí de todo esto que yo voy a aplicar. Fíjate, hay unos conceptos que entonces definitivamente se vinieron para quedarse en Venezuela, es la pregunta que yo me haría desde el punto de vista del que maneja nómina. Primero, el concepto de indexación, ¿no? Las convenciones colectivas, etcétera, hacia atrás, esos conceptos, hasta donde yo sé, eso no se viene manejando. Entonces, en este momento, para dar claro, lo que está indexado es un ingreso mínimo mensual, como se llama. Eso es lo que está indexado. Y si hay convenciones colectivas distintas en hospitales, privados, etcétera, que tienen valores, no se está indexando esos salarios que están acordados en esas convenciones. Por eso porque puede haber mucha imaginación en ese sentido, ¿no? Porque se habla mucho del ingreso mínimo indexado. Entonces, me imagino que eso se suscribe, Frederick, exactamente a eso que están hablando ahorita, que son los $240. Eso por una parte. Y otro tema que tiene que ver con la convención colectiva de la construcción, que hay unos valores que están por debajo, efectivamente, de esos 240 dólares. Eso me imagino que habrá que ajustarlos, que es lo que dice Ricardo, que tengan paciencia, pero tienen que ser ajustados este mismo mes. Nosotros hicimos una publicación de nuestro boletín y ahí damos una recomendación de qué valor hay que colocar para cubrir ese valor, que me imagino que la Cámara, los salarios no fueron afectados. O sea, lo que se ha afectado ahora, ese concepto nuevo desde el ingreso mínimo mensual. Entonces te resumo, te concreto la pregunta, por favor, Frederick. La parte de la indexación y el otro tema, que ya el dólar es una moneda, o sea, es una referencia de cuenta para calcular este ingreso mínimo. Sí. Yo recuerdo, hace 2 años y medio fue, un poquito más, ¿no? Que discutimos el contrato colectivo. Sí. Bueno, en la comisión el que estaba encabezando el equipo legal era Juan José Figueroa, amigo de la casa, JJ. Estaba también Patricia Lozada, etc. Y el temor de Juan José era siempre, ¿y qué pasa si el día de mañana entramos en una hiperinflación, en un problema de una caída económica? Y en ese momento, hace casi 3 años, la verdad es que el horizonte era diferente. Entonces, él siempre insistió, y el equipo, en que no nos amarráramos a una moneda de cuenta, de moneda dura como el dólar, porque no sabíamos si el día de mañana se podría pagar ese monto. Afortunadamente, no entramos en esa debacle y la cosa más bien ha mejorado un poco, en mi punto de vista. Yo sé que hay gente que me va a decir que no, pero bueno. Y entonces, lo que ocurrió ahora en la práctica es que recuerden que el tabulador de una convención colectiva nunca puede estar por debajo del mínimo salarial decretado por Ejecutivo. Claro, ¿cuál es la discusión acá? Que no hay un mínimo salarial. Lo que hay es
un mínimo de ingreso integral, que por cierto no está publicado en Gaceta, que es 240. El meollo entonces de la discusión hoy es, yo estoy obligado a emparejarme a ese mínimo integral, que ellos le llaman el ingreso mínimo integral mensual. Y a veces le ponen la colita indexado. Bueno, esa es la gran discusión de hoy. Yo no estoy seguro que eso sea así. ¿Por qué? Porque eso no está publicado en Gaceta expresamente. Lo que dice es, se exhorta, y eso es un acuerdo, lo que antes era la tripartita, que ahora se sustituye por esta mesa de diálogo social, que por cierto entiendo que van a ser los integrantes para la discusión de la reforma laboral constituyente. Que la gente dice, bueno, eso dura mucho. Yo digo, bueno, pero si hicieron la reforma de la ley de hidrocarburos en poquitos días, yo no lo vería tan así. No ve tan Ok, bien. repito, si nosotros partimos, como bien dijo el ingeniero Leonardo, que esto sea de alguna forma un hecho notorio y comunicacional y que se establezca como uso y costumbre de que el sector privado no puede estar por debajo del mínimo integral que fije el público, el sector público, ya deberíamos estar pensando en cómo hacemos para sumar esos componentes. Pero eso sí, esos componentes tienen que estar avalados por cuáles son los salariales y cuáles no, y que la suma de todos llegue a ese monto de 240. Ahora bien, recuerden, la condición eso tiene que estar en el recibo de pago. Yo sumo el contrato, y en el caso de nosotros la convención. Nosotros que tenemos la ventaja de que ya tenemos una, como bien dijo el ingeniero Ricardo Uzcategui, ya tenemos una cláusula que establece que tenemos un beneficio de carácter no salarial que puede ser entregado en efectivo, homologado por el Ministerio del Trabajo y publicado en Gaceta Oficial como norma de la reunión normativa laboral, que establece ese concepto. No sé, esa es la discusión que tiene que venir en estos días. Dejamos solamente ese concepto y vemos si lo vamos a elevar o no, o sumamos otro concepto para completar. Esa es la otra parte de la discusión. Si eso llega a ser así, nosotros tenemos, uno, la condición de que el concepto no tiene carácter salarial, porque así lo establece la convención colectiva. Segundo, deberíamos ratificarlo en el contrato individual. Y cuarto, deberíamos desglosarlo de esa manera en el recibo de pago. Por lo tanto, el recibo de pago nuevo va a ser totalmente distinto. El recibo de pago tendría que tener, uno, el concepto de salario normal, que es el del tabulador, o el que usted coloque, que mínimo el piso del de tabulador o por encima. Dos, el concepto del cestatique, como bonificación no salarial o como pago no salarial, de acuerdo al acta y de acuerdo a la convención, y no sé si se sume otro concepto. La suma de todo genera otro concepto distinto, que es el ingreso integral. Fíjense que es distinto. Una cosa es el salario, otra cosa son los beneficios de carácter no salarial de la convención, otra cosa podría ser un beneficio de carácter no salarial que entregue de forma individual esa empresa, que repito, podría ser, por ejemplo, un aporte a salud o HCM, o podría ser un aporte de transporte, o podría ser un aporte de algún otro concepto o bonificación de carácter no salarial, acogiéndose al acta. Y repito, la suma de todos esos conceptos totaliza el ingreso integral. ¿Qué monto es base imponible para el Seguro Social? El salario, los demás no. ¿Qué monto es base imponible para la ley de pensiones? El salario. Los demás conceptos no, porque no son salarios. ¿Qué monto es base imponible para el impuesto sobre la renta? El salario normal, artículo 31 del impuesto sobre la renta. ¿Qué monto es base imponible para el INSEE o para fiscales sociales? El salario. Los demás conceptos no entran, no ingresan, no tienen impacto. Por tanto, tampoco tendrían impacto esos otros conceptos para pagos de beneficios del contrato de la convención colectiva, para prestaciones, para vacaciones, para bono vacacional, para utilidades. Por lo tanto, cuando yo modifique mi recibo de pago, modifique mi contrato, tengo que modificar también mi sistema de nómina, que está parametrizado de forma tal de
deslindar qué conceptos sí son base imponible para otros conceptos de pago, de retención, de aportes, y qué conceptos no. Entonces, repito, lo que acaba de ocurrir es el rompimiento de un paradigma, de un atavismo que tenemos en recursos humanos, en finanzas, y nosotros como abogados, y es un cambio al cual nos tenemos que actualizar. Y por eso se está haciendo este taller. Freddy, esto que dijo Freddy ahorita va a traer consecuencias. Bueno, el abogado Freddy Cabrera, asesor a la orden también para estas cosas, su bufete y su grupo, porque trae consecuencias, fíjate, a futuro, ¿no? Cambiar nóminas, cambiar los recibos, hay una serie de cosas que hay que hacer para adaptarse a estas circunstancias. Hay un tema que me quiero referir con Ricardo, es el tema también de la inflación. Tú sabes que la inflación es un fenómeno que está asociado realmente al aumento de las cosas permanentes. En Venezuela estamos sufriendo un proceso inflacionario importante de hace muchos años, ¿no? Últimamente ha tenido, como tú dices, ha mejorado un poco esos valores, ¿no? Pero los mantenemos ahorita en este momento según nuestro cálculo y el cálculo del propio Banco Central y de todos los que estiman, supera los 600% interanual, ¿no? Y lo que va este año es 72% que supera. Ahí yo quiero reivindicar la acción del sector privado, que es lo que te quería preguntar, Ricardo. El sector privado, afortunadamente, va a ayudar a que esa inflación, por esto que pasó, no se desborde en este mes de mayo. Y bueno, si se comportan así, pues la mayoría de los componentes del sector privado ya vienen pagando de una manera parecida a eso que está allí, ¿verdad? O sea, ya vienen relacionándose con el dólar, etcétera. El sector privado me refiero, ¿no? Entonces, por lo tanto, les va a ser relativamente, no es sencilla la palabra, pero se van a poder adaptar a esto, y ese impacto inflacionario debería ser menor, porque si no hubiera sido así, si no es al revés, si fuera el sector público que tuviera la situación del sector privado, la inflación fuera terrible al aplicar esos $240 en el sector privado en este momento. Afortunadamente, por lo menos la Cámara de la Construcción, los sectores inmobiliarios, etcétera, ya vienen manejando cifras parecidas a esas. Por lo tanto, la inflación no sería un brinco como tuvimos en el pasado de miles o de cientos de miles en un año, ¿no? Entonces, la pregunta para Ricardo es, ¿cómo ves tú entonces, Ricardo, las expectativas futuras o a corto plazo para lograr beneficiar a los trabajadores dentro de este esquema, ¿no? Cumplir con la ley, dándoles un beneficio que sea equilibrado para ambas partes, para la Cámara de la Construcción y también para los constructores, para hacer factible el país, y tratar de potenciar la construcción, pero la construcción necesariamente tiene que salir adelante? Fíjate, en la realidad, el tabulador y la convención colectiva es el piso de la construcción. Cuando tú vas realmente a las obras, los trabajadores ganan mucho más. Ganan más, sí, es cierto. Ganan mucho más. Entonces, la carrera no es tal. O sea, seguro que están por encima. ¿En el sector privado no? Seguro que están por encima de esos 240 mensuales. De hecho, es así, en muchas obras. Porque, bueno, por distintas circunstancias. O sea, en el caso de la construcción, bueno, tú necesitas hacer las obras, necesitas personal especializado, necesitas gente productiva. Entonces, la Cámara lo que hace con el tabulador es generar un piso para el trabajador de construcción. Entonces, ahí, como te digo, no siento una gran preocupación. Primero porque, bueno, la Cámara ha tenido la responsabilidad de responder, pero además los trabajadores no están solos. O sea, tienen unos sindicalistas que los apoyan, que los aprueban y que, bueno, que ellos van a bregar en aquel caso de que estén por debajo. Ya va con la parte del tabulador, sí, ya sabemos, como te digo, tenemos al 27 de la próxima que ya estaba pactado para hacer la revisión. En la convención colectiva, y si quiero aclarar algo, no hay nada automático, nada, ni amarrado al petro ni al dólar, eso se eliminó y se logró. Ahora, ¿a cambio de qué? A cambio de que nos tenemos que reunir cada 60 días. Ahora, pasó todo el año 2024 y no nos reunimos. O sea, ¿por qué? Bueno, porque las condiciones estaban, yo tengo aquí graficado, pero esto no se va a ver. Y tú, el año 2024, prácticamente la situación del dólar fue bastante parejo, hasta finales que comienza ya. Si ustedes ven esa escalera, la escalerita va haciendo, se va manteniendo y los brincos son más pequeños. Ya después empiezan, fíjate que los brincos son ahora mucho más grandes, pero
la línea anaranjada, que es la que mide el precio del salario del tabulador del obrero de primera con respecto al dólar. O sea, ¿cuánto es en dólares ese salario en ese momento cada mes? Tú vas viendo que en un momento dado los picos han ido bajando realmente. Al final, todo, en el caso de construcción, todo va a ser producto de la negociación. La semana que viene, el martes, está convocada una junta directiva y consejo consultivo ampliado, donde la Cámara se va a hacer planteamientos. Juan José Figueroa, nuestro buen amigo, como director de asuntos laborales, expondrá, yo lo apoyaré con la parte de los números y va a someter al colegio una línea de acción, porque al final vamos a cumplir con esto y seguramente que sea holgado para todos. Muestra el boletín ahí, un boletín. En ese aspecto. Así que yo, como te digo, no. Está bien, o sea, no me preocupo, el sector de construcción en ese aspecto es rápido, reacciona muy rápido y la gente, bueno, tiene que ir caminando, marchando. O sea, la gente no es mucho realmente lo que le va a afectar al que realmente está haciendo obra. Pues, qué bueno. Vamos a esta parte de cierre de esta reunión. Está en vivo, está en vivo y hay, bueno, unas cosas que estamos haciéndolo por consecuencia de que esté en vivo, ¿no? Freddy, una última precisión, una recomendación, aprovechando que tenemos a este amigo, ¿verdad? Freddy tiene unos cuantos libros publicados, además, ¿no, Freddy? Tienes el de parte, creo que tienes uno para cálculo de prestaciones sociales, etcétera. Bueno, vas a tener que reformular otra vez esos libros. Vas a tener que actualizar eso con esto de hoy, con esta cosa que está pasando. Estamos desfasados. Estamos ahí sí, pero bueno, son libros que la fuente del derecho es única. Yo creo que tendrán que actualizarse un día y volver a coger a reencauzarse por donde está la pirámide de Kelsen, ¿no? Fíjate, Freddy, en resumidas cuentas, para darle a los amigos constructores, que nuestro sector es la construcción, ¿no? Nosotros nos movemos con construcción y un campo que es un poquito donde hay varias partes involucradas que tienen que ver con el sector petrolero, ¿no? El sector petrolero, donde intervienen ya las comisiones colectivas petroleras, que tienen un desfase también muy grande, ¿verdad? Y ahí le aplica totalmente a esto al sector petrolero, porque el sector petrolero no se moviliza a la misma velocidad que el sector construcción, ¿no? Entonces, bueno, habrá que... Pero te pregunto, para que no corran riesgo entonces las constructoras ahorita, no corran ningún riesgo, o sea, ¿qué consejo le damos a los amigos constructores en relación a los métodos de pago? O sea, métodos de pago para cumplir esa obligación con el tema de las bonificaciones, los ajustes que manda la ley y bueno, con esto que hablan de que para redactar el tema correctamente de los bonos, porque tendrían que poner una redacción a ese bono para cumplir esa diferencia para llegar a los $240, porque hay denominaciones que no llegan a los $240. Entonces, bueno, le faltan 30, o le faltan 20, o le faltan 15, lo que le falte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso para enlazarnos con esa tendencia del TCJ para no caer en decir que lo cataloguen como salario? Entonces, ¿qué consejo le damos a estos amigos? Ricardo Uzcategui dijo una cosa importante. Él dice, la gran mayoría en las obras están por encima de esos 240. Quiere decir que si eso es cierto, estoy seguro que es cierto, porque si lo dice Ricardo Uzcategui debe ser así, lo que hay que hacer es esos pagos adicionales, llevarlos a la acreditación del monto, pero hay que cumplir con las condiciones del acta, que es caracterizar ese pago, por qué no tiene carácter salarial, y colocarlo en el recibo de pago, si es posible, recibo de pago y contrato. Ahora bien, ¿qué ocurre si no lo haces? Que si de alguna forma te demuestran el pago, se presumiría que es salario. Ellos te están abriendo la ventana y te están diciendo, mira, no hay problema, paga tus bonos sin carácter salarial, pero cumple con la condición de que tienes que documentarlo. Si tú lo documentas y lo colocas que no es salarial, no es salario. ¿Qué sería lo ideal? Que, bueno, lo que pasa es que siempre la velocidad que puede tener el particular no es distinta a la que tiene la convención. Es aparejar una cosa con la otra. Fíjense que en este momento, Ricardo Uzcategui, antes que empezara el foro, me estaba explicando los números de cuánto es actualmente el valor del ingreso real en el tabulador del trabajador con menos. ¿Cuánto es, Ricardo? Búscalo, muéstrame ahí. Parece que son muchos. Muestra por favor el mapa y muestra.
Muestra O sea que si hay un diferencial, Sí, pero claro, para algunos tabulador, denominaciones. en el tabulador sí. En el tabulador hay En el una tabulador el obrero está en 31.185,90 el salario básico tabulador, más 44.420 de tienes que estadísticas duplicar, no socialistas, puedes hacerlo así. toma 75.605,90. Eso a la tasa de hace ratico que consulté, queda 154,29. O sea que todavía estamos lejos de los 240. Sí. Pero bueno, tengan paciencia. Hay que esperar primero, puede ser que la Gaceta salga y todo eso sí, que estamos hablando. están 80 y pico. Okay. Sí, por eso hablamos, Frederick, la recomendación que estamos dando, incluso en el boletín y en la base de datos de nosotros, por eso tenemos que responder a nuestros usuarios. ¿Qué hago hoy? O sea, ¿cómo hago un presupuesto? Bueno. Entonces se le está recomendando que por el momento, para compensar eso, la diferencia que faltan son algo así como $2 y algo. Entonces tienen que pagar $6 aproximadamente de bono. Ese bono serían $6 más el salario que ya tienen. Por día. Por día, por supuesto. Son diario. aproximadamente $80, algo más de $80 Ajá, al mes. sí. Entonces, para que te dé los dos. De todas maneras, como es al mes, recomendación, tengan paciencia. De capacidad. Hay que esperar. Y a los constructores hay que esperar lo que dice nuestro colegio, nuestro sindicato. Nuestro sindicato es la Cámara de la Construcción. Sí, tienen que esperar. Entonces, esperamos lo que la Cámara va a fijar y después viene la reunión del 27 de mayo, que ya está pactada en la Inspectoría del Trabajo, donde vamos a empezar a debatir con las federaciones las pretensiones. Pero por supuesto que vamos a cumplir con lo que la ley establece. Para ir cerrando, hay una serie de preguntas que tienen allí en la Mira, yo no tengo fe de que salga la Gaceta. Yo apostaría que nunca van a publicar la Gaceta. Y por cierto, tienen 3 años sin publicar Gaceta. No creo que publiquen. Claro, lo que pasa es que para publicar esa Gaceta, en mi opinión, de acuerdo a las cosas que nos han dicho ustedes los abogados con que consultamos, es que tienen que estudiar bien la trama legal que implicaría hacia otras leyes y hacia otras jurisprudencias. Entonces, no es solamente una Gaceta. Mira, recuerden que impactar un poco el trasfondo de todo esto es, en la práctica, que tenemos 5.5 millones de pensionados, sí, y creo que algo con alrededor de 2 millones de jubilados. El artículo 91 de la Constitución establece que la pensión, el pago de la pensión de jubilación no puede ser menor al salario mínimo. Si el gobierno hubiese dicho estos $240 son salario, automáticamente tendríamos que multiplicar 240 por 7 millones, por 5 millones, lo que sea, tremenda, y eso generaría automáticamente hiperinflación porque esa plata no está. Bueno, adicionalmente, el costo político y el problema de la retroactividad. Pero básicamente son esos dos. Yo diría que es más pesado lo de las pensiones. No, hay que decir una cosa en descargo de lo que sucedió, que no es factible llevar esos aumentos salariales, ¿no? O sea, todo el mundo lo ha dicho, nadie ha dicho lo contrario. O sea, es difícil por el tema de la inflación que se implicaría, que arrojaría. Hay algo que quiero recalcar que no lo hemos dicho, pero es algo importante de esta acta, del acta. Y lo importante es que hubo un acuerdo. Por fin hubo un acuerdo y se firmaron. Esto tiene muchísimas horas de trabajo. Aquí hay equipos completos de cada una de las partes trabajando, que no estuvieron presentes, que estaban detrás de bastidores. Aquí por lo menos se firmó algo y hubo un acuerdo en algo. Eso yo creo que es un buen camino y un buen síntoma de que las cosas, bueno, la gente entiende cuál es el problema. La gente está entrampada. Tenemos una ley orgánica del trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres la pusieron de último y no se quejaron. Y que tiene problemas y que es una tranca y que definitivamente hay que modificar. Mira, hay una pregunta, Frederick. Bueno, vas a decir algo, Frederick. No. Hay una pregunta por ahí que ya la respondiste, pero como lo preguntan insistentemente, que si una remuneración se recibe periódicamente, ¿cómo se comporta en el tiempo? O sea, si periódicamente, claro, es salario, evidentemente, ¿no? Pero bajo estas circunstancias no. Es lo que sería bueno volverle a aclarar lo que ya aclaraste. El concepto de salario es todo lo que percibe el trabajador como ocasión de la prestación de servicio. Fíjense, contraprestación de servicio. Que sea disponible es el segundo elemento, que sea cuantificable en moneda de curso legal es el tercer elemento. Pero hay un elemento que hay que tomar en cuenta, que no existe una excepción legal que establezca que eso no es salario. Aquí lo que está ocurriendo es que hay una excepción legal y que esa excepción legal
por lo menos para el sector público, viene desde el 2023. Pero recuerden que también en el gobierno de Jaime Lucinchi se inventaron estos conceptos de no salariales, y en el gobierno de Caldera, en el año 96-97, el salario mínimo era 15,000 bolívares. Más grande en la siguiente. Pero llegó con bonos a 75,000. Quiere decir que las 3/4 partes de los ingresos, del ingreso del trabajador en aquella época no tenía carácter salarial. Pero claro, la diferencia fue que en aquella época sí lo publicaron en Gaceta Oficial. Y recuerdo bien que había un bono de alimentación, no existía la ley de cestatique, había un bono de transporte, qué casualidad que es el mismo que estamos reseñando, y el tercer bono ahorita no recuerdo. Lo que quiero decir con esto es que esto no es nuevo, lo que está pasando en este momento en Venezuela, y la vuelta que le está dando esta, digamos, mesa de diálogo social. Esto no es nuevo. Esto ya ocurrió con la crisis del Viernes Negro del 83, ocurrió con la crisis en el gobierno de Caldera, de Cordiplan, encabezado por Teodoro Pekov, y está ocurriendo otra vez. ¿Y qué forza a que ocurra esto? Que se va a seguir incrementando, en mi opinión, el ingreso de los trabajadores, porque viene una mayor inversión, van a entrar capitales, están liberando el oro que teníamos en Londres, el crédito de la CAF, el crédito del Banco Mundial, el crédito del Fondo Monetario Internacional. Aquí viene dinero, pero aquí va a subir de precio el metro cuadrado, el alquiler. Va a haber una inflación. Entonces tú dices, bueno, vamos a ganar más, pero yo veo que no me alcanza. Claro, porque van a seguir subiendo los precios de muchos insumos básicos. Con lo cual, lo que viene es un alza de salario, de ingreso, perdón, de salario no, de ingreso integral. De ingreso integral. Lo que pasa es que todavía tenemos metido en la cabeza la palabra salario. La palabra salario, señores, el salario prácticamente se eliminó, o bueno, va a quedar chiquito. La palabra es ingreso integral. Eso es lo que pasa. Y nosotros nos tenemos que adaptar a ese sistema. Sí, eso tiene que ver con la pregunta esa, que hacen allí otra pregunta más y la reiteran la pregunta. ¿Cómo sería el salario en la parte laboral en las empresas privadas? Ya lo respondiste ya, o sea, igual que yo no sé, la Cámara manejará los salarios que ya están manejados y van a seguir subiendo eso es lo que hay en Venezuela. Yo creo que en este momento entonces concluimos, Frederick, porque cada quien concluye. Nosotros concluimos con que, bueno, hay que estudiar bien las ofertas que se pasen. En el caso de nosotros, con el software MAPRE y el boletín donde damos recomendaciones, estudiar bien las ofertas que se pasen en un futuro. O sea, los salarios que van a colocar en el tiempo es importante, qué salarios se van a poner, porque si los colocan con los bonos actuales, los que están en el tabulador están por debajo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, algunos de ellos, no todos. Hay que tener cuidado con cuál se colocan para que la oferta sea valedera en el tiempo, si lo ponen en dólares, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que $240 entonces es el ingreso mínimo en este momento, que hay que entender como que está, vamos a decir, en el ámbito o como costumbre, ya se está estableciendo como una costumbre ese valor mientras no haya control. Entonces, bueno, concluimos con los amigos que estos valores no es salario, no se está dando el salario, es $240 el ingreso mínimo integral mensual. Uh-huh. Bueno, esas son las conclusiones que sacamos aquí para cada quien. Y bueno, finalmente, Frederick, las recomendaciones finales, las redacciones de los bonos bien hechos, etcétera, etcétera. Mira, yo vaticino una discusión candente el 27. Bueno, ahí tenemos a JJ, Juan José Figueroa, que es muy buen negociador, que va a estar apoyado en los números por Ricardo Uzcategui, como siempre. Pero yo vaticino algo candente. Yo no vaticino Gaceta. Yo creo que no va a haber Gaceta. Olvídense de la Gaceta. Algo así. Aquí si me está escuchando algún abogado se va a sentir ofendido, pero bueno, aquí se desplazó el sistema de la Gaceta. Sí. Sencillamente. Y entonces el problema es que se crea una inseguridad jurídica, se rompe con el principio de legalidad. Y yo también creo que el aumento brutal que se generó en estos últimos 3 meses en el sector público va a empujar a que el sector privado va a tener que reaccionar en un aumento también de
de ingreso integral. Olvídense la palabra salario. No estoy usando la palabra salario. Ingreso integral. Estoy seguro que en los próximos días o meses va a haber un ajuste salarial en los supermercados, en las panaderías, en los trabajadores, cuando digo en los trabajadores, de los sectores de retail, en los sectores industriales. Aquí viene un aumento de salario. Y también recuerden que en Latinoamérica, no estoy hablando de Suiza, el salario mínimo más alto son de países como Chile, Uruguay, Panamá y Costa Rica, que están entre 600 y 700 dólares. Si sacamos a Venezuela, Cuba y Nicaragua, los salarios más bajos están en 290, casi 300, y la media está en unos 450. Venezuela siempre estuvo por encima de la media. Entonces, es probable que si de verdad se levanta la producción y se reactiva la economía, en pocos años, no estoy hablando que eso va a ser mañana, en pocos años lleguemos otra vez a estar en la media, como salario mínimo, en la media de Latinoamérica. No vaticino que la discusión va a ser tan fuerte. Porque, fíjate por qué. Porque efectivamente hay unas grandes expectativas de crecimiento. Todos hemos ido a los foros de los economistas que parecen ahora transmises. O sea, yo fui el primero, que fue el 9 de febrero, donde estuvieron los dos oliveros y el tobareño. Y todos coinciden que va a haber crecimiento, 10%, inflación, la brecha estamos todos pidiendo eso. Todos estamos apostando a eso. Pero la plata no ha llegado de este lado, compadre. O sea, aumentaron el salario, pero no. Ahora, es verdad, es justo y necesario, como diría en la iglesia, que nuestros trabajadores tengan un mejor salario, tengan un mejor ingreso, porque lo necesitamos todos. La plata no alcanza, no le alcanza a nadie. Eso además va a tener después la ventaja que va a haber un mayor consumo, que la gente va a ir más al automercado. Eso lo necesitamos todos. Necesitamos un peor país. Ese es el país que nos merecemos. Pero hay que ir poco a poco y a eso le estamos apostando. Así es. Le estamos apostando. Y a los constructores y a los trabajadores de construcción han estado protegidos, han estado mucho mejor que cualquier ingreso. En Fedecámara dice, pero bueno, ¿cuál es el sector del sector industrial más afectado? La construcción. Está chiquitico la construcción, está menos en tanto. Entonces, y ustedes dan aumento salarial, la gente se queda loco. Dicen, pero bueno, porque espérate, tenemos un compromiso social, tenemos a nuestros trabajadores, la gente tiene que también tener un piso para negociar, hay que hacer las obras, el poquito está construyendo. Vamos a volver a tomar el país, ojalá se concreten todas esas inversiones, porque la construcción va a ser uno de los mejores favorecidos. A eso estamos apostando, a eso estamos rezando, estamos orando por eso. Así que tengan paciencia, deben venir cosas mejores para todos, y por eso rezamos. Amén. Fíjate, Ricardo, una pregunta, préstame la otra pregunta, por favor, que están ahí. Hay una, porque la gente pregunta cómo va a calcular mañana, de ahorita, que voy a presentar una oferta. Entonces, esta pregunta que nos hacen acá para responderla dice, ¿cómo es el tema del FK, ¿no? El factor de costo social sale en una oferta que estoy terminando ahorita? Entonces, ok, esa es una. Y la otra nos preguntan si hay una planilla, que se puede generar una planilla. Bueno, mira, pregúntele a los abogados, pregúntele a su asesor, porque eso no es una planilla única, eso depende de cada caso. Pero en el tema del FK hoy, si me preguntan, ¿qué haría yo? Bueno, fíjate, hay unos salarios que están allí. Los salarios están ahí. No se han tocado. Lo que se tocó fue un ingreso mínimo integral mensual, ¿verdad? Entonces, lo que hay que calcular, cuánto es la diferencia entre lo que se le estaba pagando, ¿verdad? Y ese, ¿no? Es el que te estamos diciendo que va a subir aproximadamente a $6. Ese bono que antes era 3.20 sube a 6. Si usted paga $6 más el salario que está pagando allí, esa sumatoria le debe dar, pero eso lo estamos diciendo nosotros extraoficialmente, eso no es oficial, eso lo fijará la Cámara en su momento. Pero en este momento, si van a tramitar una oferta, no la pueden tramitar por debajo de $240. Eso está claro. Entonces, por eso se está tratando con el sector. Entonces, si estamos dando una oferta y tienen que entregarla mañana, mi consejo es, bueno, prepara tu factor de costo social del salario, crea un concepto que se llame diferencial con el bono, con el salario mínimo integral. Exactamente. Lo calculas y lo pones como un concepto y eso sería. Lo calculas el día, cuánto te da para que calcules el valor. Exactamente. Lo importante es que tienes que meterlo. Hay que meterlo, claro. Al constructor que le necesite esto. ¿Por qué? Porque ya eso lo sabes, que después no puedes alegar, mire, yo no lo conocía, no, eso ya era público. Ya era público, no puedes alegar eso después, que presentes la oferta, eso es importante, ¿no? Tienes que presentarlo e incluirlo dentro de tu estimación
de cosas. Fíjense, al poner eso, aproximadamente se eleva, aquí está lo que estaba buscando en el boletín. Esto fue publicado en nuestro boletín del mes de... Si hacemos eso, para adaptar las ofertas, el FK subiría a 1.370%, porque ese bono iría en el FK. ¿Y antes estaba ahí? Antes está dando 994 aproximadamente, 1.000, alrededor de 1.000. O sea que sube a 370% sube. O sea, sí, Más de 30%. sube más importante. O sea, sin ese bono considerado, da más o menos 1.000% el FK. Si meten ese bono entre la oferta, le va a dar 1.370%, ¿no? Eso es importante. Ahora, si sale la Gaceta y esa Bueno, va a bajar, sí, exactamente. No, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Casi 40%. Sí, bueno, porque es que tiene un valor por casi un 40%. La recomendación para cerrar tiene que estar pendiente de las redes de Atalay, para que estén al día con todos los costos. Asistí cuando hay un costo, un taller de... No, eso lo vamos a repetir. Ahí voy, anótese ahí. Así es, tenemos varios talleres de formación. Sí. Vamos a ver cómo el mercado demanda, porque también puede ver la parte laboral, que hemos dado talleres con Frederick. Pero fíjate, en la parte petrolera, que es la pregunta que hicieron, las ofertas petroleras tienen una complejidad adicional, son más complejas, porque allí el valor es mucho menor. Entonces, el bono ese, la diferenciación, tiene que ser mucho más alta. Es decir, porque ahí el último tabulo publicado es bastante bajo, ¿no? Y el FK es altísimo. Entonces, allí tenían que meter esa diferencia, ¿no? Para que le llegue a los 240. Cualquier oferta, que es lo que creo que entendimos acá, lo que yo he entendido, lo que hemos entendido de lo que es público notorio, es que no puede bajar de $240 claro. En ninguna oferta al mes que se transmite allí. ¿Okay? Al mes. Sí. Okay. Y lo otro es importante porque lo que nos dirigimos nosotros, que bienvenidos todos los que no sean del sector, pero el sector construcción petrolero y petroquímico, que también tenemos usuarios en distintas organizaciones petroquímicas, eso de los $240, las ofertas que están tramitando, que nos preguntan insistentemente, ya es público notorio. Ojo, doctor, para culminar eso, agradecemos, ahorita damos una ronda de despedida, pero eso de que es público notorio, ¿qué quiere decir eso exactamente desde el punto jurídico? Porque van a argumentar, eso es público notorio. Ajá. Bueno, el concepto de hecho público y notorio no debería de ninguna forma derogar una norma vigente. Pero repito, bajo el principio de legalidad, pero repito, ya hay 3 sentencias, la primera fue la de la Clínica Sanatriz, que reconoce que eso no es así, que lo que me enseñaron en primer año ya no es así. Y la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia se acoge a ese concepto para decir, mira, eso ya es hecho público, notorio y comunicacional, está vigente. En el caso del Cestatique, que es el ejemplo que dimos, los que no se acogieron a ese ajuste que se hizo a través de una declaración en una tarima y luego de una persona que venía de ser ministro, pero en ese momento no era ministro, que decía que eran $40, bueno, se ajustó a ese monto. ¿Cuál es el riesgo de no ajustarnos a los 240 bajo los parámetros del acuerdo de la Mesa Nacional de Diálogo para los consensos laborales y sociales? Que se puede generar un diferencial, un pasivo contingente importante. La otra circunstancia de peso es que en la práctica habría un descontento, porque dirían, bueno, ¿cómo es eso si el mínimo es 240? Porque a mí no me están pagando por lo menos el mínimo. Y la práctica es que si el sector público se montó en 240 y 5 sectores del sector público son 240 más los bonos adicionales en esos 5 sectores específicos, que repito son salud, defensa, policía, educación y educación superior, oye, lo que pasa es que estaríamos por debajo de lo que está pagando el sector público. Entonces, como dijo Ricardo Uzcategui, ya en la práctica la gran mayoría lo está haciendo. Lo que tenemos que materializar eso, que se está pagando de forma informal por fuera y llevarlo al sistema que nos propone la mesa. Y por último, también eso quiere decir, aquí me van a matar lo de las empresas de las tarjeticas, que entonces no necesitamos las tarjeticas, están inventando ganar con las tarjeticas porque ya la cosa está aquí. Sí, están de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a materializar la cosa como está el acuerdo. Repito, el día 27 vamos a ver si se puede hacer algún tipo de ratificación de los que nos convenga a ambas partes. ¿Okay? Bueno, aquí dicen finalmente una pregunta que de última hora ahí, que yo creo que no, pero la pregunta es, ¿desaparecen las prestaciones sociales? No,
No, claro que no desaparece. La primera pregunta que hace. Bueno, en la práctica sí. En la práctica sí. No, en la práctica sí desaparecen, sobre todo para los cargos de niveles bajos. ¿Por qué desaparece? Bueno, en el sector público ya desapareció. Bueno, Porque a que liquidan, lo liquidan con base a 130 bolívares. Eso es prácticamente 20 centavos de dólar. sí. Si trabajaste 10 años, son $2. Desapareció. Desapareció. Sí, sí. Bueno, fíjate, ahí nosotros para culminar, lo vamos a invitar para el próximo episodio porque esto, en este momento estamos haciendo puras cuestiones interpretativas, ¿no? Porque esto estamos interpretando lo que vamos a darnos dos semanas, ya 2 semanas debe estar. ¿Cuándo es que es la reunión? El 27. 27. Bueno, haremos una representación posterior a ese 27. En pleno desarrollo, sí. Daremos luego, haremos una aclaratoria de eso, los invitamos a esta Sí, info. el 27 no, seguramente no vamos a No, llegar a un sí, acuerdo, pero empieza los acuerdos. empieza el debate. El debate. Sí, El debate. sí. Entonces los invitamos a los siguientes episodios. Los que estén interesados en contactar al doctor Frederick Cabrera o al ingeniero Ricardo Cate, Ricardo, para asesorarnos en el tema del FK, preparación de oferta, y a Frederick para protegerse y eso de los recibos y todas esas cosas, cómo se puede hacer desde el punto de vista. Entonces, de mi parte, bueno, le agradecemos primero a Ricardo a tomarse esa molestia con nosotros. Están invitados a un almuerzo también. Ustedes, a Frederick, por tomarse tu tiempo. Frederick además es un estudioso igual que Ricardo, tratan siempre de orientar, siempre darle una palabra de... Yo siento lo que tú estás diciendo, Ricardo, que es lo que soñamos todos acá en Venezuela, que las cosas mejoren, que las cosas vayan bien, que haya más ingresos, y que todos estemos en nuestro país trabajando, que la gente regrese, pero son cosas que nosotros pensamos como deseos, ¿no? Espero que se materialicen. Wishlist. Sí, y además de eso, es que no vaya a pasar lo mismo que está pasando con esa cantidad de ingresos que hay, que no se materializan al ciudadano común, sino que llega ese tema de la parte virtual, del dinero virtual, ahora que sea un dinero más real. Entonces dejo con ustedes para que se despida al ingeniero Ricardo Categui y luego, bueno, para que cierre nuestro amigo Frederick. Bueno, un gran gusto y un placer y una bendición siempre estar con buenos amigos trabajando. Bueno, gracias por la invitación y sobre todo por la invitación al almuerzo. Bueno, gracias. A todos los que nos se comunicaron, muchísimas gracias. De esto vamos a hacer un resumen. Como nos comprometimos en las redes sociales, lo vamos a publicar en la tarde. Así que bueno, esto fue para los LIFT. Todas las personas, tuvimos más de 40,000 interesados en este evento. Imagínate la potencia de interés que hay en este momento sobre este tema. Así que muchísimas gracias a todos los que vieron nuestras redes y los invitamos para el próximo capítulo de Info Data Line, información para la construcción inteligente. Hasta luego.